¿Qué es entonces discernimiento espiritual? Pues yo les voy a dejar aquí esta definición, porque en su forma más básica discernir significa distinguir la capacidad, tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y entre la verdad y el error. Pero yo quería poner esta definición quizá un poquito más llena de contenido bíblico quizá, ¿no? Y esto es lo siguiente como lo defino, ¿no? El discernir o discernimiento espiritual en una iglesia saludable es esta capacidad de distinguir entre la doctrina sana y falsa, en elegir entre lo pecaminoso y lo santo y valorar diversas enseñanzas bíblicas de acuerdo a su importancia. Y ahí están subrayadas o en negritas los verbos importantes. Entonces, el discernimiento espiritual en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia debe tener este contenido. Debemos distinguir entre la doctrina falsa y verdadera. Nosotros no vamos a tener un invitado que viene y enseña cualquier cosa y uno dice, la verdad me pareció raro, pero no sé si eso es verdad o no. No sé si eso es falso, no sé si eso es sana doctrina, no sé si eso lo inventó él. Eso está mal, eso es falta de discernimiento. Ahora, lo que sí debemos es tener una claridad doctrinal tal que nosotros podemos discernir. No, esta persona está equivocada. O no, esta persona, gloria a Dios, está diciendo la verdad bíblica. Segundo, elegir entre lo pecaminoso y lo santo. Porque una cabeza bíblica no hace nada sin tener un corazón que ama al Señor y camina en los mandamientos de Dios. Así que debemos saber cómo elegir, tomar decisiones, pasos de obediencia, como iglesia y como individuos, que son elegir al Señor en vez del mundo, elegir lo santo en vez de lo pecaminoso. Y eso es parte de tener un discernimiento espiritual. Y es lo que Israel, por supuesto, no tuvo. Y tercero, valorar diversas enseñanzas bíblicas de acuerdo a su importancia. Y creo que esta parte es un poquito la más, no complicada, pero, como dicen en inglés, nuance, ¿no? Es sutil, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de cosas erradas o malas, sino estamos hablando de valorar qué es más importante. Por ejemplo, el evangelio, hermanos, es mucho más importante que saber si va a haber un rapto o si la gran tribulación va a durar 7 años. Entonces, ese valor del corazón, atesoramiento de estas doctrinas, celebración de estas doctrinas, debe tener un grado apropiado. La doctrina de Dios debe ser valorada muchísimo más que quizá otras enseñanzas bíblicas. Y cuando hay un desbalance y se valora muchísimo más, por ejemplo, la parte escatológica, la parte de qué va a ser en el final, y muchas veces se denigra el evangelio, ahí empieza a ser una iglesia enferma. Aunque quizá son bíblicas las dos cosas, quizá no. El desbalance es importante en el discernimiento espiritual, ese valor del corazón. Fundamentos bíblicos y recomendaciones prácticas. Entonces, en esta parte solamente quiero mostrarte lo que dice la palabra de Dios, varios versículos que vamos a estar leyendo, y al final terminar con unas recomendaciones prácticas. Y terminamos. Al final puede tener más comentarios, más preguntas si quiere. Yo quiero que estés abierto en este momento a ver lo que la Biblia dice. Y si tú tienes o vienes con ciertas convicciones o creencias o tradiciones que pueden ser cambiadas por esto, este es el momento para cambiarlo con la palabra de Dios, no con quizá mis explicaciones o nada, pero con la palabra de Dios que vamos a estar viendo, ¿verdad? Ver si es que realmente Pablo está... ¿Qué tipo de cristianismo? Vamos a dejarlo así. ¿Qué tipo de cristianismo Pablo y bueno, la Biblia en general, el Antiguo Testamento y otros apóstoles, qué tipo de cristianismo nos están llamando a vivir?
¿Un cristianismo más centrado en la Biblia? ¿O eso es más como la moda de nuestra iglesia? ¿Un cristianismo más centrado en otras revelaciones? ¿Qué tipo de cristianismo nos está llamando la Biblia a vivir? Entonces, haz esta pregunta, ten esta disposición de escuchar la palabra de Dios y vamos a ver muchos versículos. Primero comencemos con Moisés. Moisés nos dice en Deuteronomio 29:29, un versículo que ya nosotros vimos, que nosotros leímos, y ahí lo tienes ahora en tu pantalla. Y dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Moisés le fue dada la ley del Señor. Y esta ley no iba a quedarse en Moisés, y ni siquiera iba a quedarse con la generación a la que le estaba enseñando. Él menciona a los hijos. Y ahí yo quiero que tú entiendas, la forma de vida espiritual que el Señor nos está llamando es una forma de vida en la que nosotros estamos siendo edificados. Pues es una palabra bíblica, ser edificados, ¿no? Tener este crecimiento en carácter y mentalidad. Y nosotros ayudamos a nuestros hijos a crecer en esta mentalidad y a obedecer la ley del Señor. ¿Y qué es lo que se enfatiza ahí otra vez? Lo que está revelado, la palabra de Dios, la ley. Segundo, vamos a ver los salmos. Los salmos, en el Salmo 119, nos habla bastante de la palabra de Dios y dice lo siguiente: yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Nosotros, cuando no creemos en el Señor Jesucristo, estamos ciegos a lo que dice la palabra de Dios, por el Dios de este mundo, por Satanás. Mas la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es revelada a nosotros y podemos nosotros ver por el poder sobrenatural de Dios, por fin, la belleza de Cristo. Así que ten ese entendimiento de la belleza de Cristo y de la palabra. Dice el otro versículo: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Ahí el salmista no está diciendo, yo soy mejor que mis maestros, y está siendo soberbio. Él está diciendo, el discernimiento que viene de la palabra de Dios me hace crecer mucho más que el discernimiento que viene de todos los estudios que pueden haber o de toda la información que pueda venir de otro lado. La palabra de Dios me transforma y me ayuda a crecer en discernimiento espiritual. Siguiente, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usualmente usa un vocabulario de niños y adultos. Y aquí vemos en 1 Corintios 14:20, dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Demasiado claro el apóstol. Un bebé no posee discernimiento. Y varios que son padres han tenido el bebé, cuando está bien chiquito, no tiene discernimiento. Él puede llevarse comida a la boca, puede llevarse veneno a la boca, puede tomar leche, puede agarrar un cuchillo o algo que le pueda hacer daño. Él no tiene el discernimiento en qué le puede hacer bien o mal. Y eso es lo que Pablo nos compara si no tenemos discernimiento. Si dejamos que todas las ideas que están ahí afuera nos contaminen a nosotros. Debemos discernir, hermanos. Efesios 4:14, también Pablo vuelve a tener este vocabulario de niños. Y dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por artimañas engañosas del error. Por supuesto, eso es muy triste, hermanos, porque yo he visto tantos casos, tantos amigos, iglesias, que esta es la descripción. Están siendo sacudidos
por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Por qué no hay una claridad doctrinal y no hay un discernimiento espiritual? Y Pablo les llama niños, lamentablemente. No que los niños sean malos, pero no el discernimiento profundo del bien y el mal, de la verdad y el error. Filipenses 1, del 9 al 10 dice, mira la oración de Pablo. Si Pablo estuviera aquí, nos visitara en esta mañana y dice, voy a orar por la Iglesia Bautista La Respuesta y los invitados, voy a orar. ¿Qué diría Pablo? Mira lo que dice. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¡Wow! Conocimiento, discernimiento. Eso suena como que nuestra iglesia simplemente, no es que tiene una moda intelectualista, que nosotros enfatizamos lo que dice la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, crecer en sabiduría. No es que es nuestra moda particular, es que esa es la manera en que el apóstol Pablo ora que nosotros crezcamos en tener que abundar, que el amor de nosotros abunde más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué? ¿Por qué razón voy a esforzarme en estudiar, en leer? Eso toma mucho tiempo, quizás no me gusta leer. ¿Por qué? Y dice Pablo ahí, a fin de que escojáis lo mejor. Ese es una persona que tiene discernimiento, puede escoger lo mejor, entre lo malo, lo bueno y lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso nos hace crecer en santificación. Y Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Súper conocido este versículo en el que Pablo nos da algo muy, muy básico, ¿no? Si una persona se va a comer un pez que tiene un pescado que tiene muchas espinas, no se va a comer las espinas. Si es un niño muy pequeño, quizá, porque no tiene el discernimiento, pero una persona ya adulta usualmente no lo hace. Debe separar la carne de las espinas, lo útil y lo dañino. Examínalo todo y retiene lo bueno. Sé cuidadoso en lo que crees, en lo que das tu corazón. No creas todo porque lo leíste en un libro. Cuidado, hermanos, con los libros. Lamentablemente, yo quisiera que fuera diferente, pero uno va a una librería cristiana, depende de la librería cristiana, hay muchos libros, con lo que yo le diría, cuidado con ese libro. Cuidado, ¿no? Pueden ser argumentos persuasivos, elocuentes quizá, pero protege tu corazón de creer cualquier tipo de doctrina. Juan, en primera de Juan, dice el Espíritu, y ahí empezamos a hablar del Espíritu, de lo que estamos hablando en las preguntas. Y mira lo que dice Juan, que es el Espíritu de verdad, y habla del espíritu del error. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cómo tú puedes probar los espíritus? ¿Con qué arma, mecanismo? Con la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Y esto es como tener un olfato bien agudo, en el que uno puede distinguir en lo que huele al aroma de Cristo, al aroma de la verdad, como un perfume fragante, y lo que huele a muerte, las mentiras del diablo y el mundo y la carne, y que apela a nuestro deseo carnal de quizás ser más ricos, ser más prósperos, ser mejor y más grande, o a nuestro deseo santo de mejor vivir una vida sacrificial para el Señor Jesucristo. Y vemos que en Hechos 17:11 dice, estos eran más, hablando de los de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas serán así.
Era como que si yo estuviera predicando ahorita y usted estuviera ahí viendo. ¿Será que está leyendo eso bien? ¿Será que significa eso? Ok. La Biblia dice, bien. Algunos pastores dirían, ¿qué? ¿No me crees? La verdad, no le presta atención. Presta atención a lo que dice la Biblia. Usted sea fiel en escudriñar las Escrituras. En decir, no, yo quiero entender lo que dice la Biblia y filtrar todo lo que escucho por la Biblia. Y Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Verdad? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ore por discernimiento. Cuando lea la Biblia y se esfuerce por estudiarla bien, por entender el significado que dice el escritor, el apóstol Pablo, el escritor que lo está escribiendo en ese momento, ore al Señor, dame sabiduría, dame discernimiento. Cuando lea un libro, ayúdame a entender la verdad y el error aquí. Y esos son los versículos que vamos a ver. Vamos a terminar simplemente con unas recomendaciones prácticas muy sencillas, hermanos. Ahí van a tenerlo en la pantalla. Son cosas bien sencillas, pero bien útiles. Bien útiles. Primero, que sus palabras habiten en ti. Esas son palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el que Él nos habla de que si mis palabras habitan en ti, ustedes van a dar fruto, ¿verdad? En Juan 15. Si sus palabras, y no estamos hablando de solamente las palabras de Jesús, estamos hablando de la palabra completa, ¿no? La Biblia habita en nosotros, memoricemos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios, cantemos la palabra de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos en lo que cantamos en el servicio, elegir las canciones que sean bíblicas, porque queremos que sus palabras habiten en nosotros. Eso va a crear discernimiento espiritual sólido. Segundo, consume alimento sólido. ¿Qué significa esto? En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Fíjate que en Hebreos usa la palabra discernimiento del bien y del mal y dice que está relacionada con el alimento sólido. Así que ejercítate el alimento sólido. Fíjate este comentario de un pastor muy capacitado. Mira lo que dice. Cuando hablamos de alimento sólido, no nos estamos refiriendo a nuevas verdades, sino a un mejor entendimiento y a una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su palabra. ¡Wow! ¿Tú has entendido ese versículo de esa manera? Solamente uno escucha ese versículo y dice, bueno, las cosas más raras, las que nunca he escuchado, eso es el alimento sólido, lo misterioso, que ni idea, que nadie sabe que existe. No, este comentarista dice, no son las nuevas verdades. Fíjate lo que dice. ¿Qué es el alimento sólido? Es un mejor entendimiento y una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su palabra. Y yo agregaría, principalmente las verdades más fundamentales del cristianismo. Profundiza en el Evangelio del Señor Jesucristo. Profundiza en quién es Dios, en quién es Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Pero eso ya lo escuché. Profundiza en eso. Eso es alimento sólido y te va a ayudar a crecer en discernimiento espiritual. Así que, tercero, cuídate de enfriar tu corazón a la sana doctrina. Y esto es un peligro grande que tenemos todos nosotros en este tema del discernimiento espiritual. Yo estoy estudiando, leyendo, creciendo en conocimiento y digo, yo puedo distinguir, esto es un error, y los puedo distinguir por título. Antinomianismo. En fin, puedo usar las palabras grandes. Oh, wow, mira todo esto. Judaizantes, legalistas. ¿Qué pasa con esto? Hay un peligro grande de comenzar a dejar a un lado el regocijarnos en la sana doctrina de Dios y solamente vivir tratando de identificar errores. Identificar errores. De estar obsesionados con el error doctrinal. Y
pierdes la habilidad de regocijarte, deleitarte en la verdad de Dios. Que no te pase eso. Sino que el discernimiento sea como un paladar bien entrenado, que saboreas bien y la palabra pura sabe cada vez más dulce, como la miel. La enseñanza falsa es cada vez más amarga y te dueles. Y no solo eso, alguien con un paladar altamente desarrollado puede distinguir entre varios grados de dulzura y sabor. Puede saber comparar lo bueno con lo mejor y con lo superior. Deleítate en las verdades de Dios. ¿Tengo un discernimiento? Sí, para protegerte del error, pero enfócate en la verdad y deleítate en la verdad, especialmente del Evangelio. Último, sea un fiel miembro activo de una iglesia saludable. Comprométete con la iglesia, crece, ven a esta reunión de escuela bíblica, ve al servicio. Eso, hermanos, es una protección tan grande y te ayuda a crecer en discernimiento espiritual. Si no eres miembro de la iglesia, vuélvete miembro de la iglesia. Tenemos clases de membresía aquí a la misma hora en el salón aquí de al lado, todos los meses. Entonces, eso es tan importante. Así que con eso vamos a terminar.